Bienvenidos a un mundo de increíble brutalidad y tortura, donde el toro siciliano no era solo una escultura, sino un instrumento de agonía y temor para los condenados. Hoy nos embarcamos en un viaje desgarrador, recorriendo la historia y el horror del toro siciliano. Nuestra historia comienza en la antigua Grecia, donde el creador de esta siniestra forma de ejecución, Perillos de Atenas, diseñó un toro de bronce como regalo para Falaris, el tirano de Agrigentum en Sicilia. Atraído por su creador con promesas de usarlo para asar a sus víctimas dentro como un pastel al horno, Falaris aceptó el escalofriante tributo. En su concepción misma, el toro siciliano era un símbolo de dolor tanto físico como psicológico. Tomó la forma de una escultura de un toro de tamaño natural, pero con un interior hueco capaz de albergar a un cautivo humano. La desafortunada víctima fue colocada dentro del toro, y debajo se encendió un fuego, calentando gradualmente el metal hasta que la persona atrapada dentro murió cocida. Mientras la víctima gritaba de agonía, sus dolorosos gritos escapaban por la boca del toro, imitando el bramido de un bovino angustiado. El uso del toro siciliano era más una guerra psicológica que un método de ejecución, generando miedo en los corazones de los adversarios. Entre las primeras víctimas de este dispositivo de tortura se encontraba su propio creador, Perillos. La leyenda sostiene que después de probar su creación en Perillos, Falaris quedó horrorizada por la inhumanidad del toro, y ordenó que lo arrojaran por un acantilado. Aunque es una leyenda, muestra la naturaleza verdaderamente monstruosa del instrumento y de quienes lo empuñaron. A pesar del aparente cambio de opinión de Falaris después de la muerte de Perillos, el uso del toro no desapareció. Falaris lo empleó como símbolo de su poder aterrador, evocando temor y docilidad tanto de sus súbditos como de sus enemigos. Suscríbete, es gratis y deja un like, no te cuesta nada y me ayudas mucho. Muchas gracias, continuemos. El reinado de Falaris finalmente terminó, pero el terror inducido por su creación continuó. Sus sucesores y otros tiranos emplearon este espantoso artilugio en desafortunada abundancia, asegurando un ciclo continuo de miedo y agonía. La bula siciliana llegó más tarde a Roma, donde su uso como dispositivo de tortura aumentó significativamente durante la República Romana y el posterior Imperio Romano. En una ciudad progresista como Roma, su notoria adopción no fue una carga para la imaginación de criminales y presos políticos. Más allá de ser un dispositivo de tortura, también se utilizaba como espectáculo de entretenimiento. Los condenados fueron colocados dentro del toro y, para aumentar la diversión de la multitud, se agregaron placas de latón al rojo vivo al toro para acelerar su desaparición. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, el uso generalizado de la bula siciliana comenzó a disminuir. Las enseñanzas de paz y compasión se oponían a formas tan vulgares de castigo, lo que llevó a una disminución de su uso. Durante siglos, la bula permaneció olvidada, recordada solo como un instrumento horrible de una época pasada. No fue hasta el siglo XVIII que resurgió brevemente, tras un relato de Damiano Corallo, un noble siciliano. Era conocido por ser un coleccionista de dispositivos de tortura. Mientras tanto, en la literatura, el toro encontró una nueva vida. El relato de primera mano de Ateneo de Naucratis lo incorporó como un trofeo del ingenio humano, que replica los gritos de un toro con un dolor insoportable. Avanza rápidamente hacia la era moderna, y el toro encuentra resonancia en las obras de arte, literatura y cine como un escalofriante recordatorio de la capacidad de la humanidad para la crueldad y la inhumanidad. Hoy en día, se exhibe en museos y galerías, sirviendo como testimonio de su sangriento pasado. El significado histórico e infame que se atribuye a este símbolo del terror no ha dejado de provocar contemplación, representación y discurso académico. La historia del toro es un recordatorio de que la evolución de la humanidad es tanto una lucha contra nuestros instintos más oscuros como una celebración de nuestro potencial de grandeza. A pesar de los episodios monstruosos asociados con su existencia, la bula siciliana sirve como un crudo recordatorio de la tiranía más poderosa que resiste los confines del tiempo, la tiranía del poder sobre los impotentes, y la tiranía de nuestro yo más básico sobre la humanidad. Incitando a la experimentación incesante impulsada por la propensión humana a la crueldad, la saga del toro descubre una verdad: la esencia de una sociedad reside en su tratamiento de los desventurados, y los horrores que la humanidad ha ideado revelan las facetas de su yo más oscuro. A lo largo de los siglos, las sociedades han avanzado, las normas y los valores han evolucionado y los paisajes tecnológicos han cambiado drásticamente. Sin embargo, en el fondo de todo esto, acecha la verdad mordedora, que somos testimonio de la historia, y la historia que hemos tejido es terrible. Los ecos de las víctimas que perecieron dentro de sus confines continúan resonando a través del tiempo, un conmovedor recordatorio de las víctimas de las tendencias más oscuras de la humanidad. Las almas atormentadas, eternamente perdidas en el vientre del toro, sirven como presagios de precaución y reprensión contra la violencia y la inhumanidad. Y a medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, no se puede pasar por alto un hecho: el toro siciliano, que alguna vez fue una aterradora encarnación del salvajismo de la humanidad, ahora está desprovisto de poder.
Retirado a los pasillos de la historia, sigue siendo brillantemente siniestro, un crudo recordatorio de nuestro desgarrador pasado, que nos enseña el costo de permitir que prospere la tiranía. Y eso, queridos espectadores, concluye nuestro oscuro viaje a través de los anales de la historia del toro siciliano, una crónica de sufrimiento, un testimonio de atroz crueldad humana, pero lo más importante, un recordatorio morboso de hasta dónde podemos llegar cuando nuestros instintos más oscuros nos impulsan. Desde la antigua Grecia hasta los imponentes imperios de Roma, desde las inquisiciones medievales hasta los coleccionistas de curiosidades del siglo XVIII y, finalmente, hasta nuestras cavilaciones en una época más ilustrada, el viaje del toro es emblemático de los pasos tentativos de la humanidad a través de una moral en constante cambio. Paisaje, a través de sus reverberaciones en la historia, y su influencia persistente en el mundo contemporáneo, la bula siciliana continúa arrastrándonos a una confrontación cruda, y sin censura con nuestra capacidad de crueldad, una capacidad que ha definido una parte importante de nuestro pasado, y inquietantemente continúa a permanecer espectralmente en nuestro presente. Mientras nos quedamos boquiabiertos colectivamente de horror, y fascinación ante el monstruoso artilugio que es el toro siciliano, no podemos evitar hacer una pausa al unísono e interrogar nuestra propia naturaleza humana. ¿Es simplemente el diseño de un instrumento de tortura lo que nos empuja hacia él, o es la compleja propensión humana a lo macabro y lo inquietante? Su silueta devastada por el tiempo, la bula de bronce de Falaris inmortaliza la lucha perenne de la humanidad contra la tiranía y la resistencia del espíritu humano inquebrantable. Imbuido de los ecos de mil gritos, ruega al espectador que haga una pausa y reflexione, y en esa introspección reside su victoria final sobre sus creadores. Mientras el toro mira en silencio, y su historia se vuelve a contar y revivir, los riachuelos del tiempo despliegan nuevos capítulos en el incómodo discurso sobre la inhumanidad de la humanidad hacia sí misma. En reconocimiento de nuestro pasado y en repugnancia a esta sombría forma de historia, que nos levantemos, aseguremos que tal tiranía no respire más, y la transmutemos en un símbolo de resistencia férrea. Por lo tanto, es imperativo que cada esquema grabado por la bula siciliana avance con una determinación férrea, haciéndose eco del estribillo de la historia, la recusación de inclinarse ante la tiranía, y el impulso inquebrantable hacia un mundo más equitativo. Y a medida que las sombras se alargan y la historia continúa, los gritos apagados y el aroma persistente de la carne asada siguen siendo reliquias de otra época, lo que atestigua una historia que es mejor dejar en los anales del pasado. Así como todo descaro de la existencia humana conduce a una exploración inevitable de sus aspectos salvajes, el toro siciliano es testimonio del yin y el yang de la civilización humana. Incluso mientras nos esforzamos por lograr progreso e iluminación, su escalofriante presencia nos mantiene atados a una lamentable historia de coerción ortodoxa y justicia vigilante. A medida que desciframos la compleja interacción de causa y efecto junto con el comportamiento humano subyacente esbozado por el toro, una cosa se vuelve inquietantemente evidente: nuestra capacidad de crueldad parece entrelazada con nuestra capacidad de innovación. Y es precisamente este asombroso matrimonio el que resulta en la definición de la trayectoria de la historia humana. El relato de la bula siciliana nos invita a contemplar algunas verdades incómodas, de las siempre existentes luchas de poder, la esclavitud del tormento y su perceptivo reconocimiento. Incluso cuando los fuegos del toro se apagaron y los reflejos se apagaron, los restos de esta historia continúan proyectando largas sombras. Para terminar, la historia del toro siciliano es un cóctel frío como el acero de horror, desesperación y ocasionalmente fuerza desarraigadora. Mientras los ecos de las cámaras del monstruoso toro viajan a través de la historia, que los gritos cataclísmicos de sus atormentados cautivos resuenen como recordatorios sombríos pero conmovedores. Juntos, son conductos de la historia, que nos traspasan a la reflexión, y sirven como un atuendo sombrío para ser recordado y arrepentido. La evocadora representación del enorme impacto del toro en la saga humana es emblemática de patrones humanos más amplios, que incluso al esforzarse por escapar de las garras de su sangriento pasado, la humanidad con frecuencia queda atrapada en los bordes ásperos de la inquietante sombra de la historia. Más allá de la mera fascinación histórica y la curiosidad morbosa, lo que es igualmente importante es la comprensión progresiva de la presencia espectral continua de los toros que refracta nuestra comprensión del pasado, no solo los detalles de sus despliegues, sino las implicaciones más amplias sobre la humanidad y el poder. Lamentablemente, incluso hoy el mundo no está del todo libre de la mancha de la tiranía y la crueldad, y los casos de graves abusos contra los derechos humanos siguen perturbando la paz y putrefactando el progreso de nuestra civilización. La bula siciliana, por lo tanto, es un testimonio siempre relevante del precio de la libertad, el costo de la complacencia y el terror que puede causar un poder injustificado. Gracias por estar aquí. Suscríbete, es gratis, no te cuesta nada, y me ayudas mucho, y deja un like para que YouTube recomiende el vídeo. Puedes dejar un comentario o saludo, o de qué parte del mundo ves el vídeo, te lo agradeceré en los comentarios. Que tengas buenos días, buenas tardes o buenas noches.